Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes los resultados del proyecto de investigación, análisis del proceso de reparación colectiva como estrategia de desarrollo rural, caso Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, ATCC, Colombia, 2015-2023. Mi nombre es Lizeth Vázquez y bueno, creo que ustedes conocen ya un poco sobre mi experiencia. Soy economista y he tenido la oportunidad de acompañar procesos de desarrollo social, especialmente en comunidades campesinas, desde hace ya más de 10 años. Agradezco a los miembros del Tribunal Examinador, al doctor Graving por estar aquí, al doctor Warner, a la doctora Carmen, Alejandro, Lewis. Ha sido para mí sumamente valioso sus aportes, su conocimiento, su apoyo y su gestión. La presentación está organizada en 5 capítulos que responden a la estructura del documento final de investigación. En el capítulo introductorio es importante precisar, que Colombia es un territorio rural, que en ese sentido la ruralidad hace parte de nuestra identidad y son esos territorios rurales los que más aportan al desarrollo del país. Históricamente los territorios rurales han sido los más afectados por el conflicto armado. Un poco para dimensionar, el 60% de nuestros municipios pues responden a esa ruralidad. Y lamentablemente son estos territorios en los que se ha afectado en mayor proporción la calidad de vida en virtud del conflicto armado y de la violencia. En ese sentido, la búsqueda de la paz requiere pues una importancia en términos de abordar las causas estructurales del conflicto y promover o propiciar escenarios de transformación integral para los territorios. Son estos 3 elementos que le dan fuerza a esta estrategia de investigación, a este proyecto de investigación. Y ahora, ¿cómo lo paso? Listo. En términos de las cifras, es importante para dimensionar la magnitud del conflicto armado, pues que lamentablemente en el país se han presenciado más de 220.000 personas asesinadas para el periodo 1958-2012. Se encuentran cerca de 16.340 asesinatos selectivos, más de 1.982 masacres, 89.000 desapariciones forzadas, más de 8.000 millones de personas desplazadas, 8 millones de personas desplazadas. Estas son cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica para 2013. Sin embargo, si reportamos o si revisamos las estadísticas para el periodo 2024, ayer hice la consulta, para el día 30 de abril, se reportaban más de 9.702.896 desplazados. Esta cifra nos permite pensar que realmente el conflicto armado nos ha tocado a todos de manera directa o indirecta y especialmente, como ya lo mencionábamos, a los entornos rurales. ¿Esto por qué? Porque nuestro conflicto tiene una particularidad y es que el Estado reconoce que ese conflicto nace en virtud de las brechas sociales que existen en los territorios. De allí la necesidad de generar estrategias de justicia transicional que permitan que el país vaya recuperando esa senda de crecimiento y que se pueda reducir esa brecha entre campo-ciudad. A partir de allí, el país establece 2 leyes que van a ser las principales en el marco de esta investigación y es la Ley 975 de 2005, que es la Ley de Justicia y Paz. Esta ley nace en virtud del proceso de paz con los paramilitares. Es una ley que promueve principalmente el acceso a la verdad y que va a generar, digamos, una reducción en las sentencias en virtud del reconocimiento de esa verdad y del avance en estrategias de reconciliación.
Posteriormente, se establece la ley 1448 de 2011, que es una ley que va, digamos que a abordar un poco más a profundidad la ley de víctimas y restitución de tierras, es decir, va a delimitar cuáles son todas esas estrategias necesarias para que efectivamente se logre reparar a las víctimas y se logre reducir las brechas o las causas estructurales del conflicto armado. Sin embargo, es importante tener en consideración que a 2021 tan solo se logró el cierre de 28 sujetos de reparación colectiva. Esta es una cifra mínima, teniendo en cuenta que en el país existen 700 casos que se encuentran en diferentes etapas de ese proceso de reparación colectiva. Entonces, eso nos permite ver que este es un tema fundamental para el desarrollo del país y que pese a que el país lleva muchos años en el marco del desarrollo de procesos de paz, procesos de reparación colectiva, aún hay mucho por conocer, por analizar y por reestructurar. En ese sentido, esta propuesta o esta investigación es importante en términos de que permite identificar los condicionantes y los factores estratégicos para el proceso de reparación, contribuye a la generación de conocimiento, especialmente en cuanto a la construcción de paz, a la planeación estratégica, a la reparación colectiva en sí misma y al diseño de planes de mejora que permitan garantizar la efectividad de la política pública. A nivel de la organización, digamos que estos diálogos le permitieron a la ATCC diseñar nuevas estrategias para su empoderamiento y especialmente pensarse en términos del relevo generacional. La investigación es pertinente toda vez que propone un abordaje articulado entre los procesos de planeación, la reparación colectiva, la construcción de paz, pensadas como una estrategia para el desarrollo rural. Y es original en términos de que pues se logra un factor diferencial al articular la justicia transicional, la reparación, el desarrollo rural desde la percepción directa del sujeto de reparación colectiva. Esta imagen que quise traer a colación, un poco en virtud del planteamiento del problema, para mí es maravillosa porque nos permite pensar el territorio, el río, como un factor importante en términos del desarrollo del Carare y cómo las comunidades o los procesos de reparación colectiva son para las comunidades una oportunidad de pensar el futuro reconociendo su pasado y diseñando a partir de allí estrategias. En cuanto a la problemática, logramos identificar con los diálogos con la comunidad que principalmente la problemática gira en torno al bajo nivel de implementación del plan de reparación colectiva en el territorio ATCC. Es decir, pese a que ha pasado más de 12 años de implementación del plan, aún los resultados están por consolidarse, se requieren mayores esfuerzos y parte de esa baja nivel de implementación pues responde a que el Estado no está en capacidad de ser eficiente en el marco de la ejecución de esas políticas y planes de reparación. En este sentido, se evidencia que los sujetos de reparación pues, no son comprendidos desde su cultura, desde su constitución social y geográfica, y se requiere pues, ahondar en políticas de reparación que tengan un enfoque diferencial. ¿Esto qué conlleva? A la necesidad de reformulación de los planes, a la revictimización, es decir, las comunidades no se sienten reparadas y de hecho se sienten vulneradas nuevamente. Las comunidades evidencian una pérdida de confianza en el Estado y de allí que nuestra investigación pues busque ir más allá, en palabras de uno de los entrevistados, de realizar un simple investigación o análisis en términos de cumplimiento de las medidas o en términos de evaluar, digamos que cuantitativamente, qué ha sucedido con esos planes de reparación y genera estrategias que articulan el análisis hacia
los factores que se requieren para garantizar la consolidación de esos procesos y propone algunos elementos que son centrales en el abordaje de nuevos sujetos de reparación. Los objetivos de la investigación. En esta investigación, pues analizamos el proceso de reparación colectiva como una estrategia de desarrollo rural para el caso de los trabajadores campesinos del Carare, ATCC, durante el periodo 2015-2023. En primera instancia, se logró establecer el proceso de reparación colectiva a partir de las voces de la comunidad y de las instituciones gubernamentales. Posteriormente, se hizo una caracterización de los condicionantes socioculturales y económicos que influyen en la implementación del plan de reparación. Y finalmente, se determinaron los factores que se requieren para consolidar los procesos de reparación en contextos rurales. Ahora bien, ¿quién es la ATCC? La ATCC es una organización campesina que se funda en 1987 en el marco del conflicto armado en el Carario Pon. El Carario Pon está ubicado en el nororiente colombiano, en el departamento de Santander. Es un territorio bastante amplio y hostil formado por las partes, por la zona baja de 6 municipios: Landazuri, Cimitarra, El Peñón, Sucre, La Belleza, Bolívar, Cimitarra. Y es un territorio importante dada su riqueza, es un territorio geoestratégico y es un territorio que es importante en términos de las rutas de acceso, es decir, es un corredor vial que articula la economía del país, y en ese sentido también es un territorio que ha sido estratégico para los grupos al margen de la ley porque les permite, digamos que, articular toda su estrategia militar. La ATCC nace en 1987 en un contexto de violencia. Es uno de los primeros sujetos de reparación que han sido priorizados en el país, principalmente porque ha sido capaz de constituir directamente acuerdos con los diferentes grupos al margen de la ley y ha sentado una posición radical en términos de que su territorio es un territorio de paz, un territorio en el que las personas tienen derecho a una vida digna y un territorio en el que se defiende principalmente el derecho al trabajo y a la vida. La ATCC desde 1980 ha gestionado su propio desarrollo y ha generado un plan de desarrollo que para ellos tiene otra denominación y es plan de vida. Esto ha incidido en que sean reconocidos frente a otras instituciones. Se les ha sido otorgado el Premio Nobel Alternativo de Paz en 1990 porque es una comunidad campesina que desde muy joven, desde sus inicios, tuvo una estrategia particular, articulada a sus principios de vida, generó su propio plan de desarrollo, fomentó capacidades en el territorio para negociar, para construir y para tener una apuesta propia de crecimiento. Eso hizo también que posteriormente, en 1995, pues le fuese otorgado también un reconocimiento por las Naciones Unidas. Lamentablemente, existe un contexto también de violencia por el que son reconocidos. Su primera junta directiva fue masacrada. Sin embargo, pues pese a esos actos de violencia, la organización logra consolidarse y hoy día sigue ejerciendo la defensa de su territorio y sigue siendo una institución reconocida dada la ausencia del Estado en esta zona. El río Carare es el corazón del territorio. Quise traer a colación este fragmento de una de las canciones que hace parte de las apuestas de recuperación de esa memoria histórica de la organización, un poco para visualizar la imagen de lo que la ATCC es para su gente, y es un signo de esperanza, de posibilidades, de diálogo, de alternativas de construcción.
En cuanto al marco teórico, la investigación confluye en torno a las teorías o a los principios de construcción de paz, reparación colectiva, justicia transicional, todo en el marco de lo que es el desarrollo rural. Entonces, en esta investigación lo que hicimos fue articular estas teorías para poder evidenciar que efectivamente la construcción de paz, la reparación y la justicia aportan al desarrollo rural de los territorios. Hicimos una búsqueda en Scopus, filtrando los principales aportes teóricos de los últimos 5 años en términos de reparación colectiva y desarrollo rural. Y allí pues fue importante la identificación de algunos documentos que analizan propiamente el caso de este sujeto de reparación de la ATCC. Sin embargo, es importante precisar que, por ejemplo, el análisis de Carreño, pues va a hacer una evaluación un poco más cuantitativa en términos del avance en el cumplimiento de ese plan de reparación y ya otros análisis o otras investigaciones pues van propiamente a indagar cuáles son, digamos que, los aportes o la contribución de esa reparación colectiva a la construcción de paz. Posteriormente encontramos otras investigaciones un poco más orientadas hacia la justicia transicional, los retos que para el Estado implica esa justicia transicional y cómo incluso el estar en territorios que no han sido priorizados, en nuestro caso como territorios PEDET, pues implica que se generen también algunos temas de exclusión y que se marginen estos territorios en términos de las políticas y estrategias de crecimiento. Como lo he mencionado ya, la justicia transicional pues promueve medidas que buscan la reconciliación, que buscan generar estrategias para el reconocimiento de la verdad, so pena de flexibilizar, digamos que las sanciones. La reparación colectiva ha sido importante en términos de reconocer que el territorio constituye también un elemento central en el marco de la reparación y es que existe allí una relación entre el territorio y el sujeto. El territorio que es un lugar que acoge a las personas que han sido deslocalizadas, pero que a su vez es un espacio por recuperar, por recobrar, que es un espacio de derechos y que es en sí mismo un organismo que también ha sido víctima. Entonces, la reparación colectiva constituye, o el análisis de la reparación colectiva constituye un escenario valiosísimo en cuanto al desarrollo rural, toda vez que nos permite, a la par de estrategias de enfoque territorial, pues evaluar cuál es esa cercanía entre la justicia, la reparación colectiva y la construcción de paz. En términos metodológicos, esta investigación se fundamentó en un enfoque cualitativo de tipo etnográfico, es un estudio de caso. Es importante precisar que en el marco de la investigación, nuestro interés principal ha sido la percepción, el sentir de la comunidad frente a los avances que se han generado en el marco de la reparación y frente a lo que es en sí mismo el desarrollo rural de sus territorios. La investigación se planteó en dos grandes fases. Una primera fase de tipo exploratorio, donde se recopilaron documentos y se analizaron algunos datos. Se aplicaron en esta fase exploratoria 54 entrevistas semiestructuradas a la comunidad, es decir, a los socios de la ATCC, y se aplicaron también 9 entrevistas semiestructuradas a algunos líderes de la organización y algunos funcionarios públicos de la unidad de víctimas, de la gobernación y también de algunas instituciones de apoyo que han sido importantes en el marco de la implementación del proceso de reparación colectiva. Esta información fue analizada y posteriormente validada en una fase de enfoque
donde se validaron ya las categorías de investigación, se generó una nueva entrevista a profundidad con el fin de validar esa información que estaba allí recuperada y posteriormente toda la información fue analizada a través de Atlas T. Se utilizó también ChatGPT para mejorar o perfeccionar la corrección de estilo del documento. Bueno, aquí vemos cada uno de los, digamos que por cada uno de los objetivos específicos, cómo aportaron cada una de esas estrategias de recopilación de información. Se generaron categorías de análisis que han sido importantes para el abordaje de los objetivos específicos. Esas categorías de análisis pues han estado orientadas o fueron orientadas en el marco de la recuperación del proceso, es decir, del sentir y del avance en el marco del proceso de reparación. Otras categorías de análisis ya un poco más en términos de conocer la identidad, la cultura, el nivel de escolaridad de desarrollo con el fin de determinar esos condicionantes culturales y económicos. Y finalmente, pues indagar sobre las lecciones aprendidas, los aspectos a mejorar, los retos, con el fin de determinar pues cuáles son los factores estratégicos para promover un plan de mejora en el marco de la implementación de los procesos de reparación colectiva. La investigación para su desarrollo ha tenido algunas limitantes que van desde algunas características de tipo personal hasta características logísticas. Este es un territorio muy agreste. El transporte en la zona se da solo a través del río y eso hace que pues el costo para la investigación sea bastante alto. Adicionalmente, pues también tuvimos que enfrentar las limitantes de la pandemia y otros de carácter organizacional relacionados a la discontinuidad operativa de la organización. Lamentablemente, la cabeza de la organización, Isabel Cristina, sufrió algunos acontecimientos de salud y a la organización le tomó un tiempo prudencial pues generar ese proceso de relevo. Ahora, bueno, los resultados, que es el capítulo más valioso de esta investigación. En primera instancia, en términos del objetivo 1 que nos proponíamos en torno a describir el proceso de reparación colectiva a partir de las voces, es importante identificar que se surtieron en el marco de la investigación o se identificaron dos fases. Una primera fase de formulación que es muy extensa, que comprende el periodo 2005-2012. En esta fase, pues, surge la ley 975, se prioriza a la ATCC como sujeto de reparación colectiva y el país se enfrenta a un tema desconocido quizá, donde pues la ATCC junto a otros sujetos de reparación permiten iniciar esa senda de crecimiento. Es importante contemplar aquí que para la ATCC este fue un proceso que ellos mismos no entendían, es un proceso en el que tuvieron que empezar a reconocer qué es eso que se estaba reparando, es decir, no es fácil hacer esa separación entre lo individual y lo colectivo, reconocer que lo que se está reparando en este caso es cómo se truncó un proyecto de vida, el proyecto de vida de la ATCC, en el marco del conflicto y separar, digamos que los intereses particulares de los intereses colectivos, pese a que esta es una organización que tiene una filosofía hacia lo colectivo muy clara, pues también tuvo algunas implicaciones, es decir, requirió un tiempo de capacitación arduo en el que el Centro Nacional de Memoria Histórica pues ha sido una institución valiosa para ellos. Es importante dimensionar aquí que parte de esas personas entrevistadas, pues el gran volumen de ellos, digamos que visionan la reparación colectiva como una razón de ser del Estado. Es decir, no hay una asociación directa de esa reparación colectiva como un derecho y eso también, digamos que va
a delimitar la constitución de los diálogos con el Estado como tal. En el marco ya de la ejecución, digamos que allí hay un hito importante y es una vez aprobado el plan de reparación colectiva que se da en diciembre de 2012, se inicia la etapa de ejecución. Sin embargo, esa etapa de ejecución ha tenido ires y venires en términos de que el recurso económico ha sido insuficiente. Algunas estrategias han tenido que reestructurarse nuevamente y eso ha influido en la percepción que tienen las personas sobre el proceso de reparación y su ejecución. En palabras de la comunidad, pues ellos sienten que se han puesto paños de agua tibia, pero que no se ha hecho una reparación como tal. También reconocen, como lo mencionábamos ya, los aportes del Centro de Memoria Histórica, es decir, el país tiene una experiencia sumamente valiosa en términos de recuperación de esa memoria histórica, en términos de reparación de lo simbólico, de las estrategias de reconocimiento de los hechos que han acontecido en el país. Sin embargo, pues es necesario comprender que la reparación implica medidas de reivindicación de los derechos, medidas de satisfacción, garantías de no repetición, y es en esas otras líneas en las que la comunidad siente que no han sido reparados. Es decir, se evidencia con la investigación la falta de comprensión y claridad por parte de los socios de la ATCC sobre los daños colectivos y a su vez se evidencia que el plan de reparación colectiva, digamos que no fue dimensionado en términos reales de partidas presupuestales que facilitara la garantía de la ejecución de ese plan como tal y eso ha delimitado la confianza que las personas sienten en el Estado. La investigación permitió también identificar esa red de actores que hacen parte del proceso de reparación colectiva y incluimos allí algunas preguntas que permitían identificar pues el grado de reconocimiento de esas instituciones. En primera instancia, es importante que la ATCC reconoce la labor de la unidad de víctimas y de las alcaldías principalmente porque son, digamos que estas instituciones públicas las llamadas a garantizar el desarrollo de la política pública de víctimas. La gobernación de Santander también se encuentra dentro de este primer grupo de instituciones. Posteriormente vienen otras instituciones aliadas que han hecho una labor importante como son las ONGs en términos del reconocimiento de esos derechos, del acompañamiento en la garantía de esos derechos y también en términos de garantizar la visibilidad de la ATCC en el marco de la agenda pública. Las universidades también son importantes en términos de que les han facilitado, digamos que, fortalecer el recurso humano y gestionar algunos recursos para la ejecución de proyectos. Construimos en el marco de la investigación una matriz de percepción de la ATCC sobre cada uno de esos actores. Entonces, digamos que aquí es importante mencionar que pese a que la unidad de víctimas es altamente reconocida por la comunidad, pues esa percepción también, digamos que tiene un factor negativo en términos de que se les reconoce, pero se les reconoce como una institución que, en palabras de ellos, les ha obligado a hacer acuerdos, a quitar medidas y dejar simplemente aquellas que se pueden ejecutar o que cuentan con una asignación presupuestal. Quizá a quien mejor le ha ido en este proceso de reparación es al Centro Nacional de Memoria Histórica. Eso es evidenciado en un recurso humano importante, altamente calificado, que ha acompañado a la ATCC en la recuperación de su archivo, en la construcción de material que aporta hacia la construcción de una cátedra de paz. Sin embargo, la ATCC es una organización
que ha sentado precedentes en términos de construir modelos propios de justicia y espera que el Centro Nacional de Memoria Histórica pues también le acompañe en ese reconocimiento de sus modelos propios, de su cultura de paz, de sus estrategias de libertad consensuada que les permiten sentar precedentes en términos de incidencia política de manera colectiva. La gobernación de Santander, digamos que tiene muchos elementos por mejorar. Hace falta realmente garantizar, y esto está relacionado a que hace falta garantizar que esas estrategias de planeación territorial que se dan a nivel nacional efectivamente se aterricen a nivel departamental y municipal y que no queden supeditadas a la voluntad política de los gobernantes de turno. A su vez, las organizaciones de cooperación internacional pues han sido importantes, pero digamos que se requiere también un apoyo mucho más permanente en el tiempo. Esos han sido como los aportes en términos de esos actores y de las relaciones que se establecen en el marco de la implementación del proceso de reparación colectiva. En el segundo objetivo nos propusimos caracterizar los condicionantes socioculturales y económicos que influyen en la implementación del plan de reparación y allí hemos encontrado 5 condicionantes. En primera instancia, la filosofía. La ATCC posee una filosofía que va muy de la mano de su tradición indígena. Ese es un territorio en el que confluyen indígenas, afros y mestizos y tiene un componente muy fuerte desde lo filosófico. Es decir, la comunidad promueve la no violencia, el derecho a la vida, a la paz y el trabajo. Para Le falta ellos, un minuto. sí, me quedan Dice, 9 minutos. Sí, señor. perfecto. Vale. En segunda instancia, la educación. Es importante para ellos que esa educación les permita dignificar sus comunidades. El territorio, para esta comunidad, el territorio es sagrado y eso va a constituir unos elementos desde lo cual establece su relación con los demás actores, el sentido de lo colectivo, es decir, en esta comunidad existe una libertad consensuada, es decir, priman los derechos colectivos sobre lo individual y eso hace que se establezcan algunos mecanismos propios de paz como el WhatsApp de la vergüenza y otras estrategias. Y finalmente el componente de ingresos que es fundamental para garantizar que efectivamente las comunidades puedan tener una calidad de vida. En el objetivo número 3, quisimos determinar aquellos factores que son importantes para garantizar una consolidación del proceso de reparación. Pese a que, digamos que en todo el discurso uno podría identificar que la voluntad política hubiese sido uno de los factores con mayor puntuación, se precisa que la comunicación, el seguimiento y el monitoreo pues hacen parte de los factores que son reconocidos por la comunidad como muy eficaces. Es decir, para ellos, siempre que exista una comunicación efectiva, un plan de trabajo establecido y una asignación de un plan económico y unos presupuestos, los procesos de reparación colectiva van a ir fluyendo. Colombia tiene ya una política pública eficaz y esto se ve reflejado también en los resultados de la investigación. Constituir una comunicación clara, un seguimiento y una disponibilidad de recursos reduce la incidencia de la voluntad política en los procesos de reparación colectiva. En este sentido, se identifican como lecciones aprendidas gracias a la investigación que la planeación es estratégica para el desarrollo del territorio y para el desarrollo de los procesos de reparación, que estos procesos son dinámicos y por eso se requiere, digamos que garantizar estrategias que permitan un seguimiento y una evaluación permanente y que conlleven ajustes razonables. Y ese, digamos que es importante delimitar pues, a qué corresponden esos ajustes razonables. Como aspectos a mejorar, el fortalecimiento de la política pública de víctimas, es decir, garantizar estrategias a corto, mediano y largo plazo y lograr aterrizar que esas políticas
de carácter nacional realmente estén articuladas en los planes de desarrollo departamental y municipal. Como los retos para la ATCC es un reto resistir en su territorio. Lamentablemente, en Colombia, digamos que los procesos de paz se surten en el marco del conflicto y eso, digamos que influye también en el desarrollo mismo de las estrategias. Es importante que el Estado avance realmente en una infraestructura social básica en los territorios. Y para la ATCC es un sueño que se pueda generar un proceso de planificación territorial autónomo políticamente que permita generar una gestión, una unidad de desarrollo propia para este territorio. En cuanto a esos aspectos, logramos consolidar esta estrategia. Creemos que los procesos de reparación colectiva deben estar mediados por una pedagogía propia que reconozca lo cultural y que a partir de allí pues se genere ese sentido de lo colectivo y de la corresponsabilidad. Otro elemento también importante es la co-creación, es decir, enriquecer el desarrollo del modelo o de los procesos de reparación colectiva a partir de las experiencias de las instituciones gubernamentales, del Estado y de la comunidad, generar procesos de inversión estratégicos en los que se vincule también el sector empresarial, es decir, la responsabilidad no es solo del Estado, y finalmente generar procesos de sostenibilidad e impacto, es decir, generar estrategias de evaluación permanente. En términos de las conclusiones, pues los procesos de reparación colectiva son complejos, generan desafíos, requieren que las comunidades estén empoderadas, que gestionen su propio desarrollo. Se requiere también una comprensión real sobre lo que significa la reparación colectiva y principalmente se concluye que la falta de infraestructura social es indispensable para garantizar la permanencia del Estado en los territorios o la visibilidad del Estado en los territorios. Todas las instituciones, sociedad, empresa, Estado, pues estamos llamados a generar sinergias para garantizar que se puedan realmente surtir un proceso de reparación colectiva. En términos de los condicionantes, la filosofía de no violencia pues modela eh, los procesos de la TCC y genera algunas acciones de libertad consensuada. Se requiere que las organizaciones tengan un acompañamiento real y en este sentido el desarrollo rural es concebido por la ATCC a partir de lo colectivo. La ATCC tiene una apuesta muy clara en términos de alejarse de los modelos extractivistas, considera que el Estado debe garantizar una infraestructura básica, promover estrategias de desarrollo comunitarias y esto ha sido valioso en términos de que le ha permitido a ellos proteger su territorio. En términos de los condicionantes, pues veíamos que es importante la comunicación, el seguimiento, el monitoreo, la planeación política y que se requiere el abordaje también de otros escenarios de investigación que permitan mejorar las estrategias de reparación colectiva. En términos de recomendaciones, pues ya lo hemos venido planteando, el Estado debe garantizar una presencia real en el territorio, es decir, se requiere que los territorios cuenten con seguridad representada en puestos de policía, en puestos de salud, que se requiere que efectivamente se garantice el acceso a la educación. También se requiere por parte del Estado una mayor sensibilización sobre los derechos humanos y colectivos, promover la participación efectiva de las poblaciones vulneradas y garantizar la participación de los jóvenes en estos escenarios. En términos de las instituciones no gubernamentales, pues se requiere que estos puedan ejercer una especie de coordinación interinstitucional, que apoyen desde lo local y que generen un proceso mucho más sostenido en el tiempo. En el caso de la ATCC, pues se requiere o se recomienda promover la participación continua y activa de la comunidad, generar estrategias de relevo generacional
y allí es importante la construcción de una cátedra de paz que efectivamente permita reconocer esas tradiciones y se requiere pues que se puedan generar resultados tempranos en términos de la calidad de vida de las comunidades para que los jóvenes evidencien en las estrategias rurales o en el desarrollo rural una oportunidad de crecimiento y pues que confíen en el Estado, promover esa confianza en el Estado. Se requiere visibilizar en la agenda pública el caso de la ATCC y a nivel interinstitucional, pues se requiere garantizar estrategias de mapeo de actores y el desarrollo de nuevos procesos de investigación. Esos son los principales hallazgos de esta investigación. Les agradezco mucho por su tiempo. Listo. Muchas gracias. Solamente si nos deja de compartir pantalla, por favor. Perfecto, sí, señor. Listo. Bueno, muchísimas gracias por por esa exposición de su trabajo, de sus resultados, tan, concreta también, que sabemos que eso siempre es un reto, acumular todo ese proceso en 40 minutos. Bueno, ahorita procedo entonces a darle la palabra, al doctor Lewis Henry García Mora, lector. Bueno, muchas gracias. Sí, concuerdo. No creo que es difícil presentar toda la propuesta. Yo me sentí como en dos momentos. Uno en que quería que expresaras mucho más en detalle el proceso metodológico y los resultados. Y otra en la que decía, bueno, pero hay tanta información al final que también quisiera que hubieras entrado en detalle. En términos generales, a mí me parece una muy buena presentación. Creo que usted tiene una experiencia en el campo de trabajo con comunidades y creo que su propuesta, su trabajo lo presenta. Eh, Concuerdo, bueno, planteo que es un tema totalmente pertinente para el país, que avanzamos hacia la construcción de diálogos y acuerdos y que a veces caminamos en caminos desconocidos. Pienso que la propuesta hace un gran aporte en este sentido de rastrear y documentar metodológicamente con elementos claros lo que ha sido el éxito de la propuesta eh, con este grupo de reparación colectiva, la propuesta de reparación grupal con un grupo, bueno, si bien tú eliges dadas las condiciones de tu trabajo, creo que es una muestra muy valiosa para país de lo que es eso. Me gusta cómo usted plantea a lo largo de su presentación una narrativa clara, coherente. A veces cuando presenta los resultados uno espera que lo diga más claramente. Esto responde al objetivo uno, al objetivo 2. Creo que al final en la presentación lo haces bastante bien. A mí me gustan los referentes que utiliza, la manera en que los relaciona y cómo lo que su propuesta deja es una riqueza en términos empíricos de lo que está pasando en los territorios. Eh, Creo que los recursos que utiliza para el análisis de la información son pertinentes. Como le decía, a veces quisiera que hubiera entrado en detalle A mi Fernando puede que lavarla. Apenas terminó. porque creo que obtiene una riqueza muy valiosa con una metodología de carácter etnográfico muy interesante para poder rastrear lo que pasó en este caso, como usted lo presenta, de la de reparación colectiva de la ATCC, Asociación de Ujú. Trabajadores del Caramba. Yo creo que su trabajo tiene una riqueza muy valiosa. A mí me parece que descriptivamente, que analíticamente logra unos temas muy interesantes y yo la invitaría a Lisette, no sé qué opina
la comunidad, será esto en una publicación, ¿no? Esto merece que usted lo cuente también. Además, pues de su trabajo de grado, creo que aquí hay una riqueza de hallazgos que vale la pena para los que siguen haciendo trabajo en el empoderamiento de las comunidades, en la construcción de caminos de paz, pues que podamos conocer esta experiencia. Creo que ATCC lo que usted hace es visibilizar ese trabajo que ellos continúan haciendo a pesar pues de las condiciones del contexto y de las condiciones históricas del país. Ujú. Así que yo me siento muy gustoso de haber visto su presentación, el camino metodológico que escogió y los resultados que ahorita nos presenta. Muy bien, Ujú. gracias. Gracias, doctor Lewis. Efectivamente, hemos estado ya conversando con la profesora Carmen para desarrollar por lo menos dos artículos que puedan eh, profundizar un poco más sobre estos resultados. Realmente hay un material muy valioso, o sea, hay 54 entrevistas a la comunidad, eh, 9 entrevistas propiamente a expertos, a personas que están, digamos que, en el marco del ejercicio de la política pública de víctimas. Y hay mucho material por analizar, o sea, quisimos acotar toda la información, pero son también muchos años de trabajo con la comunidad. Este ha sido, digamos que, mi apuesta de investigación desde el primer momento, solo que se ha ido mejorando o puliendo en el tiempo. Es decir, yo realmente inicié con esta propuesta de investigación y quise culminar este ejercicio con algunas mejoras a lo largo de estos 12 años que he tenido la oportunidad de conocer la ATCC, de conocer su historia, sus luchas sociales y de agradecer también a la comunidad que me ha permitido ese acercamiento. Se han generado ya pues otros productos también un poco más desde lo que ha sido la labor profesional y académica, pero esta investigación ha sido valiosa en eso, en darles a ellos una voz, en poder argumentar cómo la reparación incide en la construcción de calidad de vida, la reparación va más allá de un simple chequeo, de una lista de medidas de si se cumplieron o no se cumplieron y digamos que evaluar en términos de la relación costo-beneficio. Creo que eso no es fácil y que este aporte permite ir articulando otras apuestas más desde lo cualitativo y desde la voz propiamente de quienes están allí cada día en el territorio. Gracias, Liceo. Gracias. A ti. ¿Listo, señor? ¿Listo, doctor Lewis? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Rápidamente, por favor, Alejandro Enrique, Tatiana Sarmiento, lector. Triana, perdón, Triana Sarmiento. Buenos días, ¿ahí me oyen bien? Sí, muy bien. Sí, Bueno, muchas gracias. Lice, déjame decirte varias cosas. Lo primero es felicitarte por haber llegado a este punto, por haber, digamos, mm, presentado una síntesis bastante rigurosa y bastante interesante como resultado de tu trabajo. Yo tuve la fortuna de poder leerlo. Entonces, primero quiero darte mis felicitaciones por haber terminado tu trabajo, pero sobre todo por haber llegado a esta presentación tan interesante. Yo quisiera hacer unos comentarios y al final una pregunta. Lo primero es que coincido completamente contigo en que este trabajo es importante. Yo creo que juntar la reparación colectiva, entendiendo la relación territorio y comunidad, la construcción de paz y la justicia alrededor del desarrollo rural es algo que es más que importante, es necesario en este momento en el país. Yo creo que estamos en un momento supremamente complejo en términos del conflicto armado. Eh,
nuestro conflicto armado desafortunadamente es complejo y prolongado y cíclico, y eso hace que muchas veces el tejido social de los territorios pues sean como heridas que se Exactamente. sanan y vuelven y se curan y vuelven y se sanan y vuelven y se curan. Y yo creo que tuviste eso mucho en los territorios. Eh, y también coincido mucho contigo con este tema de la memoria en uno de los retos que pusiste, porque justamente eso hace que la lucha se mantenga vigente. Las generaciones que van pasando se van agotando un poco con la historia de un conflicto que se repite y se repite, a diferencia de los conflictos de otras partes del mundo, en donde por lo menos hay unos picos y se intenta un proceso de construcción de paz. Aquí vemos que son conflictos que se mantienen latentes, que se mantienen vigentes y que tienen unos estallidos muy complejos como los que estamos viviendo ahorita. Y ahí es Ujú. donde justamente resalto la apuesta que tú tienes, porque apostarle a este proceso de reparación colectiva como una estrategia de desarrollo, pues permite centrarnos en la paz. Siempre uno ve el conflicto y dice, hay una guerra en tal lado, la violencia, el conflicto, hay un grupo, narcotráfico, y siempre estamos Ujú. estudiando la guerra. Y por eso hay violentólogos y conflictólogos, pero muy pocas veces uno escucha gente que se dedique a la construcción de paz, y eso es lo que yo resalto en tu trabajo, porque también tenemos que estudiar las paces, las distintas tipos de paz que hay en el país. Y este es un ejemplo que podemos, digamos, mantener vivo y mantener vigente. No es solo, digamos, apuntarle a una paz negativa, como decía Galton, que es la no violencia, sino una apuesta mucho más grande por una paz positiva, que es la que tú planteas, que venga con justicia, que venga con una reparación, que venga con atención del Estado, pero sobre todo que permita atender la necesidad del territorio. Entonces, yo creo que tu trabajo es muy necesario para lo que estamos viviendo en este momento en el país, a pesar de que tu propuesta viene de un tiempo atrás, digamos, en términos de años, de meses que has estado trabajando, no ha perdido su importancia y mucho más ahora tiene una relevancia. Yo estoy de acuerdo Ujú. con Lewis en que se hace necesario que tú puedas replicar esto en diferentes artículos, y para mí algo que vaya más allá del caso. El caso fue una excusa, digamos, un poco para entender esto. Pero si me Ujú. preguntaran a mí qué tipo de artículo, por supuesto que yo tomaría un poco de los elementos que tú has planteado de cómo diseñar una ruta de reparación colectiva como estrategia de desarrollo rural. Eso es el punto de fondo. ¿Cómo podemos replicar esto en otros territorios con unas condiciones similares y cómo podemos entender eso en otras formas? Mi pregunta al final de esto sería entonces, teniendo en cuenta lo que tú hiciste, el diseño metodológico que diseñaste, su implementación y los resultados que tuviste, ¿qué elementos ajustarías o qué cambiarías si te preguntaran cómo podemos replicar esto en otro lado? Digamos, qué aprendiste o cómo se podría ajustar esto si quisiéramos hacerlo para otros escenarios? Gracias, Liz. Ujú. Con gusto. Primero, creo que es importante garantizar que las comunidades efectivamente tengan un conocimiento claro sobre lo que implica la reparación colectiva. Creo que ese es el foco. O sea, realmente es muy complejo, muy complicado separarnos de lo individual porque las personas aún tienen en su imaginario que la reparación es la indemnización, es que me van a dar a mí. Pero la reparación colectiva es, bueno, cómo realmente vamos a continuar nuestro proceso colectivo, realmente cómo se nos va a reparar por esos daños que se surtieron en el marco de un proceso colectivo. Y allí es importante que todos estén en la comunidad hablando un mismo lenguaje. Entonces, por eso creo que es fundamental la participación del Centro Nacional de Memoria Histórica en ese ejercicio, en el reconocimiento de lo colectivo, de qué es eso de lo colectivo, de qué es el territorio y en términos del territorio también de cómo resignificar ese territorio, no verlo solo como el lugar donde se van a ubicar, de reubicación nuevamente de los desplazados, sino el territorio en sí mismo como un sujeto de derecho. Creo que también esa debe ser, digamos que otra arista importante para garantizar un proceso de reparación colectiva que le apueste al desarrollo
rural. Entonces, para mí lo importante es educación y claridad en el marco de los derechos que se están reparando, incluyendo allí lo ambiental, incluyendo también estrategias muy claras desde la corresponsabilidad, entendida no solo como el Estado, sino también la empresa, las instituciones, la sociedad que estamos en el marco de ese territorio. Porque lamentablemente se le ha dejado un poco al Estado, es decir, el Estado es el que tiene que garantizar el desarrollo del proceso de reparación, pero los recursos son insuficientes y se requiere que empecemos a juntar, digamos que acciones entre el sector empresarial y la sociedad en sí misma. Eso frente a tu pregunta, ya frente a lo que ha sido este proceso de reparación, el caso de la TCC y lo que argumentabas de cómo pues es un proceso cíclico. Lamentablemente la TCC en este momento está nuevamente siendo amenazada, en el territorio está nuevamente incidiendo, o se están generando luchas por ese territorio. Entonces creo que la presencia real del Estado en el territorio es garantizar los derechos básicos de salud, educación, seguridad, o sea, y garantizar también el derecho a la propiedad, ¿no? Que quizá en nuestro país es bastante complejo, pero creo que deberían ser esas también las apuestas muy claras por parte del Estado. Más allá, es decir, los proyectos productivos son importantes, pero el proyecto productivo en sí mismo no genera desarrollo, sino va de la mano con esas otras componentes. Gracias, Liz. Con gusto. Soy solo yo, a veces me quedé sin la conexión con Lisette, pero no sé, porque mi internet no está muy, Yo muy sí bueno, no sé. escuché bien y Lo todo. escucho muy bien. Sí, Yo también, súper bien. sí, seguramente se supone que algo que me arreglaron acá y está peor. ¿Sería todo de su parte, compañero? Alejandro, Sí, señor, eso es todo. listo, muchas gracias. A continuación, la máster Carmen Luisa Dalí Duarte, por favor, tutora del trabajo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, Bueno, Sí, primero que nada me uno a las felicitaciones porque definitivamente eh, ha sido un trabajo retador. Las dos nos convertimos en un equipo y logramos sacar adelante el asunto, pero sí fue muy retador. eh, Además de muy pertinente, como lo dijeron don Lewis y don Alejandro. Y don Alejandro me robó un poco mi pregunta, porque justamente mi pregunta era cómo lograr trascender del espacio de la academia a realmente generar ese cambio y esa estrategia de desarrollo rural que permita encontrar una ruta de reparación. ¿Verdad? Porque para los que no somos colombianos, entender el conflicto armado y entender ese recrudecimiento y esos procesos que ustedes eh, cuentan, ¿verdad? Lleva también un espacio de poder sensibilizarse y empatizarse con los procesos. Entonces eso es algo que yo me llevo, ¿verdad? Que pude aprender, que pude entender, que pude generar a medida de tu proceso. Y entonces esa es mi pregunta, ¿verdad? Porque más allá de solo hacer un artículo o más allá de nada más quedarse en el estudio de caso, definitivamente hay que encontrar esa manera de trascender y generar un verdadero impacto para ese desarrollo rural. Entonces esa era mi pregunta que ya prácticamente la respondiste con lo que conversaste con el doctor Alejandro Triana. Entonces más bien agradecer y no dejar de luchar, sino más bien continuar en ese proceso y aprovechar todo ese bagaje que generaste, porque realmente lo dijo muy bien don Lewis, a veces uno quisieran más. Y fui yo la culpable de que sean solo esquemas, porque era demasiadísima cosa. ¿Verdad? Era tantísima cosa que yo le decía, no, aquí hay que hacer un esquema, hay que hacer
muy concreto y muy puntual, porque usted no tiene 2 horas para hablar de esto. Entonces, en esa parte sí soy culpable, don Lewis, pero era necesario para poder, digámoslo así, concretar y pues más bien no solo felicitarte, sino también agradecerte por dejarte guiar. Y pues eh, definitivamente vale la pena tener el privilegio de generar estos espacios. Muchas gracias. No, a ti muchas gracias porque, ay Dios, ella me acompañó en todo momento, o sea, trabajamos hasta las 11, 12, madrugábamos muy temprano, bueno, muchísimas gracias por esa dedicación. De verdad que no creo que no hubiese logrado en los tiempos eh, terminar este trabajo. Ha sido para mí un ejercicio de más de 12 años de conocer la comunidad, de acercarme, se han generado otros productos, pero no sé por qué este no se concluye hasta ahora. En cuanto a tus inquietudes, también creo que hace falta trabajar más en términos de cambiar esa estructura mental y empezar a darle visibilidad en la agenda pública a esas estrategias desde la paz, como lo mencionaba Alejandro Triana. O sea, los noticieros muestran cifras, estadísticas, pero se desconoce y de hecho este colectivo no está, o este territorio que está allí en el Carare, no fue priorizado en el marco de las estrategias PEDET cuando allí se surtieron muchos hechos de violencia y cuando allí hay una comunidad que permanece y que le apuesta todos los días a generar un diálogo de paz. O sea, de hecho, en este momento, o sea, la ATCC es quien ejerce como conciliador, es quien ejerce en el marco de las garantías de los derechos, es decir, y se desconoce porque no está puesto en la agenda pública, se desconoce porque no hemos logrado que los noticieros les den a ellos visibilidad, los radios o las emisoras populares, o nos hace falta generar un diálogo en este sentido. Por eso digo que hay que seguir en la lucha. Es todo de mi parte, don Graving. Cierro micrófono. Perfecto, muchísimas gracias. Don Warner, adelante, por favor, coordinador del programa de posgrados. Sí, bueno, muchas gracias, don David. Primero que nada, yo quiero felicitar a Lisette Vázquez por su disciplina, por su empeño. Esta es una investigación que no se hace en 4 semanas, no es una investigación de que se aplica una encuesta y tenemos los resultados. Yo creo que hay un proceso complejo, serio, profesional, que va más allá es de años este proceso. Ahí se refleja la experiencia y tu vocación en procesos investigativos. Y yo pues quisiera destacar solamente 3 elementos. El primer elemento es los resultados que nos comparte hoy Lisette son de un proceso muy complejo, posiblemente muy ajeno para otros países. Acá en Costa Rica, cuando hablamos de procesos de desarrollo rural y demás, en esos mapeos metodológicos y teóricos se da por sentado los espacios de paz y no revisamos teorías, ni condiciones, ni premisas donde podamos decir hay o no hay paz. Eso ni siquiera está en el No lo proceso de consigo. decisión. Entonces, yo creo que eso nos hace reflexionar cómo los procesos de construcción del desarrollo rural son diferentes de acuerdo a las realidades de nuestros países. Yo celebro cómo en la maestría es posible generar estos espacios de intercambio acerca de los desarrollos rurales dependiendo de los aspectos históricos, estructurales y coyunturales de cada país, donde nuevamente decimos, aquí no es posible las recetas, aquí no es posible discursos hegemónicos iguales para todas las realidades. Creo que cada país, cada región, cada comunidad, cada organización deberá tener sus propias realidades de desarrollo rural. Entonces, primero, Lisette, gracias por enriquecer
la razón de ser de la maestría y considerando que su investigación es muy compleja en cuanto a la temática, en cuanto a lo metodológico, pues felicitarla y agradecerle, porque tanto en el documento escrito como en la presentación, usted hace un esfuerzo de síntesis, un esfuerzo de gráficos, de esquemas, y uno agradece porque esto le permite a uno que ve esto desde afuera poder entender todo el proceso. Eso es lo primero. Lo segundo, Lisette, me gustaría pues escuchar en tus palabras de una manera con mucha síntesis, tal vez un referente con respecto a una conclusión a lo teórico, porque usted nos compartió las conclusiones referente a tus objetivos, pero mi pregunta es, eh, considerando los referentes teóricos en los cuales usted sustenta esta investigación, al finalizar este proceso, ¿qué concluye Lisette con respecto a lo teórico? ¿Las teorías que usted revisó o los enfoques teóricos son suficientes? ¿Usted los comparte? ¿Hay que añadir, hay que quitar, hay que repensar otro elemento? Es una reflexión, quizá vas más allá de tu investigación, pero me parece importante eso de una manera con mucha síntesis. Y la última pregunta, Lisette, también. Lisette Vázquez, antes y después de esta investigación, desde el punto de vista profesional. Gracias. Bueno, en términos de lo teórico, creo que es decir, existen ya apreciaciones teóricas muy valiosas que han abordado cada uno de los elementos de manera individual. Existen unas teorías muy sólidas en términos de la justicia transicional, de los beneficios de esa justicia transicional, especialmente para la construcción de la verdad y la reconciliación. Existen argumentaciones teóricas fuertes en términos de la reparación colectiva vistas especialmente desde el sujeto de reparación y la garantía de los derechos. En términos de construcción de paz se reconoce el territorio, la paz territorial, y en términos del desarrollo rural creo que nos hace falta más apuestas que permitan articular todas estas vertientes teóricas en términos de profundizar en cuáles son, digamos que esas particularidades del territorio, cuáles son desde lo filosófico y lo social, también cómo se articula y se genera desarrollo a partir de apuestas sólidas en búsqueda de la paz. Entonces creo que hay aportes importantes, pero que están aún muy fragmentados y se requiere generar más teoría que permita la articulación de estos planteamientos. Y Lisette antes y después. Creo que este proceso de investigación me ha ayudado mucho en términos de ser paciente, de nada sucede en términos de lo que uno quiere cuando uno lo quiere, como uno lo plantea, en la necesidad de escuchar, de aprender a escuchar y empezar a generar puntos en común con otros teóricos, con otras personas, el reconocimiento también de otras historias y finalmente eso, ¿no? De validar que la verdad quizás no es una sola, sino que hay muchas verdades, hay muchas paces, hay muchas maneras de generar estrategias de desarrollo. Muchas gracias, Lisette. Es todo, don David. Muchísimas gracias, don Warner, también. Muy concreto. Son que me generan del mismo espacio que están hablando acá. En primer lugar, cuando hablaban de que esto puede ser un trabajo que inclusive sirva como planteamiento para futuros procesos y en los procesos de paz y construcción de recompensa, de resarcir daños, etcétera, habían dos cuestiones. En primer lugar, me preguntaba si es una limitante el estudio de caso y entonces hago ese link con la pregunta tanto de Warner, que
habla de que los procesos son muy propios de las regiones, muy propios de los pueblos, muy propios de las comunidades. Ujú. Si esto permite que un estudio de caso, en el caso que planteaba don Alejandro, permita inclusive utilizar esto como referencia para otras regiones. Entonces, porque es un poco contradictorio si lo tomo desde el punto de vista que lo están planteando. Y a usted como investigadora, si el estudio de caso se le permite, también he trabajado el estudio de caso y sabemos que el estudio de caso no es generalizador, pero sí podemos tener algunas condiciones que a partir de ahí podamos comparar y a partir de ahí podamos implementar y a partir de ahí podamos inclusive tener un punto de partida. Entonces, ese sería. Y el otro punto ya es mucho hablándole como colombiana, como ciudadana. Yo siempre les he dicho, Colombia es un país al que quiero mucho. Fue el primer país que yo viajé en mi vida fuera de Costa Rica. Entonces siempre tengo esa anécdota, pero más que eso, la gente, sus pueblos, su cultura, su riqueza, en muchas cuestiones, a veces he dicho en broma que no sé por qué la gente, por qué viene tanto turista a Costa Rica y no tanto turista a Colombia, con la diversidad que tiene Colombia, e inclusive que es muchísimo menos costoso, pero uno de los problemas que tiene y que realmente creo que nosotros no lo dimensionamos. Yo creo no, estoy completamente seguro que un costarricense no tiene la idea de lo que es la dimensión de un conflicto armado. Vivimos algo hace muchísimos años y en realidad es que eso no está dentro del imaginario de nosotros. Inclusive la situación que tenemos ahorita con el crimen organizado, sé que nos tiene espantados, o sea, hay cosas en las que no podemos digerir, ¿verdad? Entonces, como colombiana, ¿ha cambiado algo el gobierno actual que tenía? Porque era uno de los grandes estandartes que llevaba en la campaña. Y vamos a ver, es el primer gobierno de izquierdas, como claro que tiene el país. ¿Y crees que a nivel político realmente hubo un cambio o es que o esto simplemente es un tema muy político, entonces se politiza, pero en realidad no hay acciones concretas si vemos de una estrategia de un gobierno a otro y no solamente un gobierno a otro ni de un partido a otro, sino vemos inclusive un enfoque de derecha hacia un gobierno de izquierdas? Eso es más escucharte a vos como profesional y como colombiana como tal. Bueno. Bueno, en cuanto a las limitaciones del estudio de caso, creo que estamos todos de acuerdo que no es posible generalizar. Sin embargo, creo que la metodología que se implementó en la investigación es muy valiosa y se puede replicar en otros escenarios. Entonces, de allí la importancia de la investigación. Ya propiamente en cuanto a los cambios que ha afrontado el gobierno, pues creo que es un gobierno que va a requerir o que los cambios de pronto se van a ver un poco más en el largo plazo. Creo que existe también dificultades en términos de la comunicación, de lo que realmente se quiere transmitir, y eso hace que los ojos de todo el mundo estén puestos en este gobierno. Sin embargo, algunas cosas se están haciendo bien desde mi percepción como profesional. Actualmente estoy vinculada a la Agencia de Desarrollo Rural y observo que los campesinos pues se sienten un poco más identificados, los recursos se están direccionando hacia aquellos territorios que de pronto en el pasado no habían tenido la oportunidad de acceder a beneficios del gobierno. Entonces, en ese sentido, creo que se está avanzando. Quizá los resultados no se van a ver en el mediano plazo y bueno, se requiere quizá también de otras, eh, de generar un diálogo más fluido entre el gobierno y el sector empresarial para garantizar beneficios reales para toda la sociedad. Sí, de hecho, eso era algo que me parecía mucho cuando lo hablabas, ¿verdad? Que eso no es solamente un tema de gobierno, que es el sector empresarial, que son las diferentes organizaciones como tal. Y bueno, de nuevo, felicitarte por ese trabajo. Como te decía, eso es una realidad que nosotros no la vivimos. No significa que no hayan realidades en las que los pueblos originarios o pueblos más alejados, pues también se hayan desfavorecido de ese enfoque muchísimo más impositivo que uno constructivo del modelo de desarrollo,
pero nunca desde una perspectiva de conflicto como tal. ¿Verdad? Ujú. Muchísimas gracias.